Bendito Dios y Padre, estamos delante de tu santísima presencia, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Jesucristo, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer, reconociendo que si tú no intervienes, vano es todo. Por eso en esta hora te suplicamos que tú nos bendigas, que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Santo Consolador. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de este servicio. Agrádate de las alabanzas, agrádate de las lecturas bíblicas, agrádate de lo que hagamos en esta hora. Y derrama de tu presencia, Señor. Derrama de tu presencia en este lugar y en cada hogar donde nos están viendo, donde nos están escuchando. Toca los corazones, Espíritu Santo de Dios. Toca el corazón indiferente, Señor. Hoy es día de salvación. Salva en esta tarde, Señor. Salva, alcanza al perdido. Alcanza, Señor. Ten piedad de esta ciudad. Ten piedad de México y ten piedad de esta humanidad, Señor. Ten misericordia. En tu nombre, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iniciamos esta transmisión. Aleluya. Vamos a usar los cuadernillos de aniversario, si los tiene por ahí en su casa, y vamos a entonar el canto número 1. A Dios sea la gloria. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer Dio su sangre carmesí, ni las voces de un y un millón de ángeles expresan mi gratitud, todo lo que soy y lo que espero ser. Lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para para Dios. Dios. Quiero Quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario y con su sangre Él me ha comprado.
sea sea la la gloria. a Dios, sea la gloria a Dios, sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, Gloria a por lo Dios. que Gloria a hizo Dios. por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza por lo que hizo por mí, dice este canto, por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. A Él sea la gloria. Le invito a abrir su Biblia y vamos a leer el Salmo 42. Gloria al Señor. El Salmo 42. Dice así la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar otro canto de nuestros cuadernillos. Vamos a cantar el número 4, Señor, úngeme. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón Anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Solo quiero recibir un toque tuyo.
Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque podemos sentirte en medio nuestro. Usa la vida, Señor, de quien nos va a traer tu bendita palabra. Como dice este canto, úngele, úngele, Cristo de la gloria. Y háblanos en esta tarde. Graba tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ponemos en tus manos a tu sierva, Señor, que nos trae tu palabra. Amén. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión y mis hermanos que se encuentran presentes. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. En esta hora te rogamos que seas tú el que nos hables. Háblanos, Señor, háblanos de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Voy a pedir que donde usted se encuentre, busque lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, los versículos 21 al 23. Y con la vista siga esta lectura. La palabra de Dios dice en Marcos 5, 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Puede sentarse. Voy a pedir que tenga su Biblia abierta en este Evangelio, Marcos, y observe cómo este pasaje, junto con los dos anteriores, mencionan situaciones en las que el Señor Jesucristo se enfrentó a cuatro elementos contra los que el hombre se encuentra impotente, completamente incapaz. El primero de ellos, Marcos 4, del 35 al 41. Observe este pasaje. Aquí nos habla de las fuerzas hostiles de la naturaleza. Cuando Jesús calma la tempestad diciendo: calla, enmudece. Se encontraban en la barca, el Señor Jesús estaba durmiendo y las olas y la tempestad del viento se levantaron tanto que cubrían la barca. Y despiertan al Señor Jesús, y entonces Él dice: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. El mar se aquietó. Entonces los discípulos se veían uno al otro, decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el siguiente pasaje, los poderes espirituales de maldad, el poder de Jesús sobre esto. Es Marcos 5, del 1 al 20, donde nosotros podemos leer, el título es El endemoniado Gadareno. Hay allí un hombre poseído por Satanás. Era un hombre que se encontraba desgarrándose con piedras él solo, gritando entre los montes, vivía entre los sepulcros y no había nadie que pudiera detenerlo, ni con cadenas ni con nada. ¿Pueden imaginarse ustedes a ese hombre? Cuando ve a Jesús, va y se inclina a él. Son los espíritus que llegan. Y Jesús le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo.
Y le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Y él contesta, Legión, porque somos muchos. Y entonces los demonios le ruegan que los mande a unos cerdos. En el monte hay 2,000 cerdos. Y les manda les ruega a Jesús, y Jesús lo permite. Entonces esos demonios van a los cerdos y una vez allí se despeñan y caen al mar y mueren ahogados. Los que cuidaban el hato, espantados, van y buscan a las demás personas, y cuando se acercan a Jesús, cuando llegan a ver qué es lo que pasa, se encuentran a aquel hombre que había sido atormentado por el demonio, ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y lo que hacen, hermanos, lo que hacen resulta incomprensible, pero así fue. Le ruegan a Jesús que se vaya de allí. Y el pasaje que sigue, aquí el que nos ocupa en esta hora, vemos el poder de Jesús sobre las enfermedades y sobre la muerte misma. Marcos 5 del 21 al 43 refiere esto. Aquí se encuentran entrelazadas dos historias, la de Jairo y la de la mujer con flujo de sangre. Cuando Jesús regresa de la región de Gadara, allí ya le esperaba una multitud, y llega uno de los principales de la sinagoga, Jairo. Jairo era un hombre muy importante, porque el principal de la sinagoga era elegido entre los más respetados de la comunidad. Jairo era el administrador, el encargado del culto público, el responsable del buen funcionamiento de todo dentro de la sinagoga. Jairo tenía influencia, tenía religión. Jairo tenía poder religioso y político, porque en esa sociedad en la que vivían todo giraba alrededor de la religión. Y todo esto a Jairo no le sirvió de nada cuando tiene una hija que se encuentra a las puertas de la muerte. En un mundo de ese tiempo donde las mujeres no contaban, esta niña era todo su mundo. El Evangelio de Lucas nos dice que era hija única. ¿A dónde habrá ido antes Jairo con su hija? No sabemos, la Biblia no lo dice. ¿Jairo pudo ir a otra parte? Sí, claro. Su condición económica, su posición social, su religión se lo permitían. Pero él tuvo el acierto de ir al que todo lo puede, a Jesús. Él llega. Jairo seguramente que tuvo que superar muchos obstáculos para llegar a los pies de Jesús. Y el más grande es que él era el principal de la sinagoga. Quizá era esa misma sinagoga en Capernaum donde los fariseos se unieron con los herodianos. ¿Para qué? Para destruir a Jesús. Así dice la palabra. Y fariseos y herodianos, hermanos, eran enemigos acérrimos, pero encontraron un enemigo común y se unen, dice la Escritura, para destruir a Jesús. Porque en un día de reposo Jesús había sanado a un hombre con una mano seca. Eso lo encontramos en Marcos, de los versículos 1 al 6. Usted puede leerlo después. Qué difícil debió ser para él ahora tener que pedir ayuda, porque seguramente él estaba presente, pero también había visto que el Señor Jesús podía hacer lo que ningún hombre podría, sanar a su hija. Jairo llegó ante Jesús y se postró a tierra, se hincó de rodillas en señal de ruego. A Jairo no le importó doblegar su orgullo.
el prestigioso funcionario judío arrodillado a los pies del humilde carpintero de Galilea, dispuesto a perderlo todo por su hija. ¿Por qué? Porque su hija agonizaba. Jairo llega a Jesús con humildad. Y hermanos, podemos ver en él a un padre muy diferente a la imagen que tienen algunos sobre lo que debe ser un padre. Hay quien piensa que pedir ayuda, un hombre pedir ayuda es señal de debilidad. Mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. Y eso lo único que hace es impedir la humildad. Jairo no envió a su esposa, ¿se dan cuenta? No envió a su esposa, tampoco envió a alguno de sus sirvientes, ni siquiera fue de noche como Nicodemo. Jairo llega a Jesús a plena luz, comprometiendo su posición en la sinagoga, exponiéndose a las burlas, a los ataques. Él fue humilde, fue sensible, no se avergonzó de buscar al Señor, pero principalmente lo que vemos en Jairo, ¿qué es? Fe. Jairo cree que Jesús tiene poder para sanar. Seguramente lo había visto hacer milagros de sanidad. Es evidente entonces que Jairo tenía fe en Jesús. ¿Por qué entonces podemos preguntarnos? Jesús no hizo como en la historia del centurión romano, en que con una palabra que dijo Jesús, bastó para que el siervo de ese centurión romano sanara. Esto está en Lucas 7 del 1 al 10. Donde llegan unos judíos piadosos y abogan por ese centurión romano. Y le dicen, él ha sido bueno con nosotros, nos ha construido una sinagoga, es justo lo que él pide. Y Jesús dijo, sí, vamos a su casa. Y cuando ya está cerca, el centurión manda a hombres a que le digan, no soy digno de que entres a mi casa. Ni siquiera yo mismo me consideré digno de acercarme a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué dijo Jesús? Ni aún en Jerusalén he hallado la fe como la de este hombre. ¿Pudo haber hecho eso Jesús también con Jairo? Por supuesto que sí. Evitar así el mayor sufrimiento de Jairo y la misma muerte de la niña, sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque seguramente él quería enseñar a Jairo, como también a todos nosotros, un principio fundamental. Allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca, para que se purifique como el oro. Así lo dice la palabra en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe. Donde hay fe, usted tiene fe, el Señor ha de probarla. La fe de Jairo alcanzaba para saber que Jesús podía sanar a su hija, una hija que estaba gravemente enferma. Pero el Señor quería que Jairo alcanzara más, avanzara, llegara a comprender que también tenía poder para resucitar a los muertos. Ese fue el propósito del Señor Jesús. Algo parecido a lo que sucedió con Lázaro y sus hermanas. Cuando ellas mandan decir a Jesús, el que amas está enfermo. Y le llega esta noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Dice la palabra que él se quedó 2 días más donde estaba antes de ir a buscarle. El Evangelio de Juan él es el que nos habla de esto. Juan 11 del 3 al 6. Les dice a los discípulos, vamos para despertar a Lázaro. Y ellos no entendieron
Le dicen, Señor, si duerme es que va a mejorar. Les tiene que decir claramente que Lázaro está muerto. Esto tuvo, hermanos, como finalidad enseñarle a Marta y a María y a los discípulos que Jesús no solo tiene poder para sanar al hermano enfermo, sino para resucitarle, y que él mismo era la resurrección y la vida. Ese fue el propósito. Entonces, ante las súplicas de Jairo, Jesús accede a acompañarle y van rumbo a la casa de él. Dice que la multitud iba allí con ellos, le apretaban, le empujaban, pero en el camino a casa de Jairo, el Señor se detiene para atender a una mujer enferma que también le había ido a buscar. Este retraso, otra prueba para Jairo, que lo que quería era correr y que el Señor fuera con él. Pero nosotros encontramos en la Escritura, busque usted, por favor, en el mismo Marcos 5, ahora de los versículos 24 al 29. La palabra de Dios dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Una mujer enferma por tanto tiempo, 12 años. La enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, seguro estaba débil, anémica, sino que también había agotado todos sus recursos económicos, porque gastó todo lo que tenía inútilmente. Y estaba, dice la palabra, cada vez peor, cada vez más enferma. Su situación era desesperada, sin solución humana. Pero hermanos, por si fuera poco, esa situación tenía implicaciones religiosas. Porque según la ley levítica, una mujer con flujo de sangre era ceremonialmente impura. Y esto le impedía el trato normal con sus semejantes, aún con su misma familia. Por eso, cuando se acerca la multitud, trata de pasar desapercibida, porque ella iba a contaminar, según sus costumbres, con su impureza a todos, y finalmente a Jesús al tocar su ropa. Y en aquel camino Jesús se detiene y se encuentra frente a dos personas. Jairo, un hombre prominente, él ostentaba el más alto cargo de la sinagoga, era importante, él presidía la sinagoga, era conocido por todos, era rico, poderoso. Y a un lado está allí una mujer desconocida, porque la Biblia ni siquiera da su nombre. Marginada, sin acceso a la sinagoga, enferma y pobre. No podría ser el contraste más grande entre estas dos personas. Sin embargo, ellos tienen dos cosas en común. Jairo y esta mujer estaban igualmente necesitadas de Jesús. Y ambos tenían fe en él. Porque cuando Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sabemos que los discípulos le dicen: Señor, pero si te están empujando todo el mundo, ¿y por qué preguntas eso?
¿No sabría Jesús quién había tocado su manto? Claro que sí, pero quiere que esta mujer dé testimonio ante los demás del milagro que se había efectuado. Y cuando ella es descubierta y le dice a Jesús todo, ¿qué contesta el Señor? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La fe de esa mujer. Y ahí está Jairo, de pie, escuchando el testimonio de esta mujer, cuando lo que quería era estar en su casa y alcanzar a su hija. Y está allí todavía Jesús hablando cuando llegan a decirle, no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer, tu hija ha muerto. Jairo, aunque sabía la gravedad de su hija, escucha una noticia que ninguno de nosotros quiere oír, porque en lo humano eso duele. Él que esperaba, ¿verdad? Que esperaba en el Señor, tal vez sintió que la tierra se abría a sus pies, porque Jesús, su única esperanza, se desvanecía. Le dicen, está muerta, ya no hay nada que hacer, regrésate. Pero en eso Jesús le dice, no temas, cree solamente. Escucha esas palabras de consuelo, no temas, cree solamente. Cualquiera diría, pero ya qué hay que hacer, ya está muerta, porque mientras vivía tenías la esperanza de que Jesús sanara a tu hija, ahora ya no. Y sin embargo, hermanos, Jairo creyó en él, le llevó a su casa e hizo cuanto Jesús le ordenó. ¿Se dan cuenta quién era Jairo? Tenía fe en Jesús y además le obedece. Porque allí vemos en ese punto que la vida de Jairo está para ser transformada. Pero hay dos voces. Por un lado, los que le dicen, no hay nada que hacer, ya está muerta. Y por otro lado, la voz del Señor, no temas, cree, tu hija será salva. Y esa voz, hermanos, esa voz, la voz del Señor, sigue diciendo a nosotros, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente, aun contra todo lo que nosotros veamos. El Señor siempre nos dice, no temas, cree. Y vemos llegar a Jesús a la casa de Jairo, ya están ahí los preparativos para el funeral. Los fuertes lamentos, los golpes de pecho, las flautas, las plañideras, las rasgaduras de los vestidos y todo lo que se acostumbraba. Y en el versículo 39 de Marcos 5, que es lo que estamos viendo, dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué sucede con la gente que está allí? Se burlan de él, se burlan. Pero Jesús retira a todos los incrédulos, y no deja entrar a nadie, solo a Pedro, Juan y Jacobo que venían con él. Pedro, Juan y Jacobo, los discípulos de ese círculo íntimo, los que le acompañaron en el monte de la transfiguración, los que le acompañarían en el Getsemaní, los lleva como testigos, los está preparando también. Y entran, por supuesto, los padres de la niña, y entonces, una niña muerta. Entonces, ¿qué hace Jesús? Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi. Talita cumi, palabras en arameo, la lengua materna. Talita cumi es niña o muchachita, levántate. Hermanos, los religiosos de aquel tiempo no tocaban a los enfermos, menos a los muertos.
¿Qué hace Jesús? Jesús toca. Y cuando nosotros le decimos, quiero sentir tu presencia, como en el canto, un toque del Señor. Para Jesús, como podemos ver nosotros en Mateo 8, 2 y 3. Aquí nos habla de un leproso que llega y se postra a los pies de Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo más conmovedor, hermanos, es que Jesús extiende su mano y le toca. ¿Podemos imaginarnos a ese hombre? Cuando no podían ni acercarse siquiera, porque el acercarse a donde había gente, algún pueblo, les hacía digno de morir a pedradas. No podían acercarse. El Señor Jesús, estando cerca de él, no solo le dice, sí, te voy a limpiar, sino lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Y en aquel instante esa lepra desaparece, él queda limpio. ¿De qué podrían acusarlo los religiosos? Si cuando la mujer que estaba ceremonialmente impura lo toca, sana. Cuando el leproso se inclina a él y le dice, si quieres puedes limpiarme, Jesús lo toca y el enfermo sana. ¿Qué le dice? Quiero, sé limpio. Y Jesús sigue diciendo lo mismo, quiero, sé limpio. A todo aquel que se acerca y le dice, Jesús, si quieres puedes limpiarme. Él quiere limpiarnos de la lepra del pecado. Él sigue queriendo a través de todos los tiempos, hermanos. Entonces, Jesús se acerca a esa niña que está muerta y la toma de la mano y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, dice la palabra que andaba, era una niña de 12 años. Este pasaje, hermanos, nos muestra el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. La muerte no tiene poder ya para los que somos de Cristo. Él es el que todo lo puede. Pero también en este pasaje nosotros vemos mostrado el amor sin límites sobre toda la humanidad, sobre todas las personas, tanto la pobre y desahuciada mujer como el encumbrado principal de la sinagoga. Para todos, Él tiene un amor ilimitado, un amor que nos cuesta trabajo entender, pero que lo creemos. ¿Qué necesitamos? Así como esa mujer enferma y sin esperanza, humanamente hablando, así como Jairo, tuvieron fe. Eso es lo que nos pide el Señor, el creer en Él, el tener fe. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Debemos alimentarnos de la palabra viva de Dios, de la Biblia, para conocerlo a Él, para que nuestra fe crezca y para llevar a nuestros hijos a Jesús. No debe haber, yo creo, dolor más grande que ver a un hijo moribundo. Pero ver a un hijo muerto en pecado, no hay necesidad de eso. Jesús está dispuesto. Jesús está esperándonos. Él quiere que llevemos a nuestros hijos a Jesús, porque solo Jesús puede salvarlos. Solo Jesús puede salvar a nuestros hijos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque vemos cuánto nos amas, cuánto tú quieres limpiarnos, tú quieres, Señor,
limpiarnos, quiere salvar a nuestros hijos. Señor, porque tú no haces distinción. Todo aquel que te busca, todo aquel que se acerca a ti, tú le dices, quiero, sé limpio. Gracias, Señor, te damos por eso. Y te rogamos que aumentes nuestra fe, que nos des deseo de conocer en tu palabra, Señor, conocerte a ti. Bendice a cada uno de nosotros, ayúdanos en esta hora. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos que están en sus hogares, pueblo del Señor, amigos y todos los que han escuchado esta transmisión. Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue haciendo milagros hoy, mis hermanos. Igual como sanó a la hija de Jairo, a la mujer del flujo de sangre, al leproso, igual sigue obrando milagros el día de hoy. Esas enfermedades que menciona la palabra eran difíciles, tal vez imposibles para el ser humano, pero Jesús dio solución. Sanó a los enfermos que nadie había podido sanar, como al leproso. Hasta el día de hoy no hay medicina para el leproso. La mujer que sufrió flujo de sangre no había encontrado solución durante 12 años. Había ido con todos los médicos y gastado todo lo que tenía, pero nada le aprovechaba, dice la palabra de Dios. Y es el mismo Jesús que está con nosotros. Es el mismo Jesús que sigue obrando milagros y lo quiere hacer el día de hoy con usted que tiene alguna enfermedad o algún problema y que solamente Dios lo puede hacer. Es el momento, es el momento. Vamos a orar, hermanos, si traen alguna necesidad, mis hermanos que están en sus casas, ore por su necesidad que hay en su hogar, ore por algún enfermo que usted conozca. Vamos a orar. Bendito eres, Señor, Dios poderoso. Tú eres el mismo Jesús de ayer, de hoy y por los siglos. Y quieres sanar el día de hoy también, Señor. Tú siempre quieres, como le dijiste al leproso, quiero ser limpio. Tú siempre quieres, Señor. No importa la situación, no importa la enfermedad. Para ti no hay nada imposible, Jesús. Obra poderosamente en la vida necesitada. Obra en el problema, obra en los enfermos, Señor, que tú conoces. Por favor, Señor, visita los hospitales, visita a los enfermos que están en sus hogares. Por favor, Señor, encárgate del problema que no ha sido solucionado. Por favor, Señor, hazte cargo. Nada imposible para ti. Creemos en tu amor, en tu misericordia y creemos que tú eres especialista en lo imposible. Gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos permites llegar hasta los hogares, Señor. Gracias. Te damos honra y te damos gloria. Amén. Vamos a cantar el canto 67 de nuestros cuadernillos de aniversario. Dios ha sido bueno. Aleluya. Aleluya. Ha sido bueno. Dios Ha sido bueno. Dios Dios ha sido bueno.
El Señor les bendiga.